En este tema se ve gráficas de control estadístico. Como definición, es una gráfica de control de una característica del proceso, como la medida o la variación. Consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Como ejercicio número 1 del capítulo tenemos especificaciones de producto. Considera datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Recientemente, gráficas de control y R indican el proceso de llenado de latas de Coca-Cola está bajo control estadístico. Estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidad de bebida razonablemente cercanas a 12 onzas. ¿Por qué? En este caso, la respuesta es no, porque si el proceso está bajo control estadístico, sabemos que las latas se llenan de manera tal que la media y el rango no varían mucho. Pero el hecho de estar bajo control estadístico no indica si cumplen las especificaciones del producto. Es posible estar bajo control estadístico y al mismo tiempo llenar de forma insuficiente las latas por una cantidad sustancialmente alta o baja en este caso. En la pregunta 2 nos dice notación. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. El proceso de monitoría con gráficas de control. Con base en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, ¿qué denota el límite superior y el límite inferior? En sí la media es una gráfica de los medios de muestras y se utiliza para monitorear el centro en un proceso. La R, media de los rangos muestrales. LCS es el máximo límite de aceptación, en este caso de onzas. Límite central inferior es el mínimo límite aceptable de este caso dentro de tolerancia. La pregunta 3 nos dice variación de datos de proceso. Considera datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. ¿Qué significa variación aleatoria? De un ejemplo de variación asignable. En este caso, la variación aleatoria es el tipo de variación inherente al proceso que no logra llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Existen diferentes ejemplos de variación asignable, por lo que la respuesta de variación por un ejemplo son las cantidades variables de Coca-Cola que resultan de maquinar que se desgasta. La pregunta 4 nos dice elevaciones del lago Mead. A continuación se presenta una gráfica y una gráfica R, parte inferior, obtenidas con elevaciones mensuales con el lago Mead en la presa Hoover según datos del Departamento Interior de Estados Unidos. Las elevaciones están expresadas en pies sobre el nivel del mar. Las gráficas de control se basan en las 12 elevaciones mensuales que cada uno de 71 años consecutivos recientemente disponibles cuando se escribió este libro. ¿Qué indican las gráficas de control acerca del lago Mead? Esta es la gráfica que nos indica, que nos arroja el problema. Como vemos acá, se ven los puntos circunstancialmente variables, o sea, van ascendiendo y posteriormente ya decaen ya al final. Pues aquí ya estaba debajo del límite superior, el central, perdón, pero estaba bajo control, y aquí ya se empieza a salir y aquí hay mucha variación. En este caso la gráfica media va a representar que no está bajo control estadístico debido a que los puntos ascendentes y descendentes consecutivos, y en la gráfica R que
supera un límite superior de control, por lo que no está bajo control estadístico y se necesita controlar estas fluctuaciones por encima de los límites tolerantes. Como vemos, estas son dos claros ejemplos de procesos que no están bajo control estadístico. El hecho de estar entre los límites superiores, de estar entre los rangos, nunca va a indicar que se tenga necesariamente un control estadístico, por lo que siempre se tiene que estar revisando estos puntos variables, y pues en este caso estas gráficas nos indica que hay que hacer acciones para corregir estos puntos que nos indican fuera de control. Interpretación de gráficas de rachas. En el ejercicio 5.8 examine las gráficas de rachas de un proceso de llenado de latas de 12 onzas de bebida de Coca-Cola y realice lo siguiente. A. Determine si el proceso está bajo control estadístico. B. Si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ello. Sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. En este caso está en nuestra gráfica 5. En este caso está bajo control estadístico. ¿Por qué? Porque está bajo entre límites superiores e inferiores, pero se ve que están los puntos muy ascendentes y descendentes, pero siguen estando dentro de. Y la pregunta B nos dice si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ello. En este caso no aplica. El inciso C nos dice la variación es demasiado grande, de manera que algunos latas se llenan en exceso, mientras que otras se llenan de manera insuficiente. Aquí nos faltó la pregunta 7, pero tenemos que interpretar esta gráfica, donde claramente vemos unos puntos que están fuera de control de estos puntos, 4, 7, 8 puntos que están fuera del control y 8 puntos por encima, 8 por abajo, por decirlo de otra forma. Y en el inciso B sería hay 8 puntos consecutivos por debajo de la línea, que es como les decía, por arriba de la línea central. Y en inciso C parece que el proceso no se comporta como debería hacerlo, parece que hay un cambio en los valores del proceso, ya que todos los valores bajos se presentan al principio. La pregunta 9 nos dice dióxido de carbono. Notación: después de calcular los valores de la media y el rango para cada, calcule los valores de Y, también los valores del límite central, límite para una gráfica R, y los valores límite central superior y límite central inferior para una gráfica. En este caso vamos a utilizar que son los que nos pide el ejercicio para poder resolver los límites centrales, la media, el límite central superior, inferior. Van a ser estos. Tenemos que irnos a estadísticas, control chart, nos vamos a variables, elegimos x bar. En esta forma nos va a arrojar nuestros datos. En este caso le vamos a dar vamos a elegir los datos, sería C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 hasta C11, C10, C11, le damos OK
y nos aparecerá y obtenemos nuestro resultado. Aquí tenemos para los valores de R tenemos 6.69 y como límite superior se podría decir 11.89 y inferior 1.49. Para la media tenemos 319.26 y el inferior de la media es 317.20 y el superior 321.32. Esto es básicamente lo que nos pide este ejercicio. Continuamos con la pregunta 11. Dióxido de carbono. Gráfica R permite que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye una gráfica R y determine si la evaluación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso estaba fuera de control. Condujo y rechazó una variación estadísticamente estable. Vamos a estadística, control charts. Vamos a gráfica R. Elegimos nuestros datos, en este caso los que vamos a utilizar. Y le ponemos vamos a permitir un subgrupo de 10. Le vamos a dar OK. Y nos aparecerá este resultado. Como vemos aquí tenemos 8 puntos debajo del límite inferior y es de línea ascendente, por lo que la variación del proceso está fuera de control estadístico. Existe un patrón de valores crecientes, como se puede observar aquí. La pregunta 12 nos dice dióxido de carbono, gráfica. Permite que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye una gráfica y determine si la medida del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuáles de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control estadístico. Condujo rechazo de una medida estadísticamente estable. No vamos a estadística, control charts. Elegimos X bar. Seleccionamos todos los datos. Subgrupo de 10, le damos OK y este es nuestro resultado. Entonces está dentro del, como vemos, está fuera de los límites y por lo tanto no está la variación de este proceso no está bajo el control estadístico. Gráfica 13 nos dice, la pregunta 13 nos dice consumo de energía, anotación. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada año, calcule los valores de Y, también obtenga los valores del límite central inferior, límite central superior e inferior para una gráfica R y los valores límite central superior, límite central inferior para una gráfica En este caso vamos a utilizar estos datos que son consumo, costo, grados, temperatura de energía. Para calcular la media, el rango y los valores del límite central inferior y superior, nos vamos a ir a estadísticas, control charts, nos vamos a X bar. Elegimos consumos y costos. Para todo esto vamos a elegir un subgrupo de 6, que es lo que nos indica el ejercicio. Le vamos a dar OK. Y este es nuestro resultado. Tenemos la media, la R, el rango, nuestros límites
para cada uno tenemos, empezando por la media, tenemos 1946 como inferior y superior 3618 y la media 2782 y la R del rango 1729, el inferior 0 y 3406 como superior. Pregunta 14 nos dice consumo de energía. Gráfica R permite que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica R y determine si la variación es estable. El proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control estadístico y cuál condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Bueno, vamos a estadística, vamos a construir nuestra gráfica R. Vamos a R, elegimos consumo y un subgrupo de 6 para nuestra gráfica R y le damos a hacer OK. Entonces la pregunta 14 nos indica que tenemos que graficar la gráfica R conforme a estos datos. Vamos a estadística, vamos a control charts, luego en gráfica R le damos, elegimos todas las operaciones, pero las gráficas están en una columna, elegimos consumo, vamos a seleccionar y vamos a elegir un subgrupo de 6, le vamos a dar OK. Y como vemos aquí en nuestra gráfica, parece ser que está bajo control estadístico debido a que está dentro de los límites inferior y superior. En este caso de R 1729 como central y superior 3466 y nuestro valor 0 como inferior. Parece ser que sí, en efecto, nuestra gráfica está bajo control estadístico. La pregunta 15 nos dice consumo de energía. Gráfica permite que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control estadístico condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. En este caso nos pide calcular la media. Vamos a X bar, elegimos consumo, un subgrupo de 6 para la media, le damos OK. Tenemos una media de 2782 y nuestro valor superior 3690, el inferior de 1874. Parece ser que, bueno, como observamos aquí, los puntos están dentro de estos límites y parece haber tendencia en la límite central, en la línea central, por lo cual esta variación de proceso está bajo control estadístico. Prueba nuestros datos previos que hemos observado. En este tema se verá gráficas de control a atributos. Resolviendo los ejercicios en Minitab tenemos que la pregunta 1, monitoreo de la aspirina. La etiqueta en un frasco de aspirina de Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Suponga que las especificaciones de fabricación existen en las tabletas que tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina, de manera que una tableta se considera defectuosa
si la cantidad de aspirina está fuera de sus límites. Si la proporción de defectos se monitorea con una gráfica P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de aplicación. ¿Y por qué? En este caso la respuesta es no. Es posible que las proporciones de defecto en nuestras repetidas comportan de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero las proporciones reales de defectos podrían ser muy altas, como el 90%, de manera que casi ninguna tableta cumpla con las especificaciones del producto. La pregunta 6 nos dice determinar si en un proceso está bajo control. En los ejercicios 5 a 8, examine las gráficas de control P que presenta y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. En este caso, estas son las gráficas. Aquí lo único que vamos a hacer es interpretarlas. Nos dice la tabla, nuestra chart 6. Como podemos ver, aquí hay un punto de variación entre la línea central, pero está dentro de los límites superiores e inferiores, lo cual quiere decir que está bajo control estadístico, ya que no vemos ningún punto fuera de los límites. También tenemos que interpretar la charts 8, donde aquí se observa que tenemos un punto fuera del límite mínimo de aceptación y un punto fuera del límite superior, lo cual indica que el proceso parece que está bajo control estadístico. A pesar de que tenga los puntos fuera, tenemos unas variaciones que oscilan muy por adentro de nuestros límites superiores e inferiores. La pregunta 9 nos dice: gráfica P. Para desfibriladores defectuosos, considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como el ejemplo 1. A continuación se enlista el número de desfibriladores defectuosos totales en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción de P desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. Para calcular nuestra gráfica P con estos datos de los desfibriladores, tenemos que ir a estadísticas, control charts, atributos charts, gráficas por atributos, y elegir P. En este caso tenemos que elegir un subgrupo, el tamaño del grupo, y elegimos el desfibrilador como nuestros datos. El número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000, ese será nuestro subgrupo. 10.000. Le vamos a dar OK. Aquí obtenemos esta gráfica. Como vemos aquí, los puntos de oscilación están dentro de los límites superiores e inferior, y tenemos nuestro valor P de 0.002 y el límite de superior de 0.003 y el inferior de 0.006, lo cual indica que parece que la calidad es mejor que la muestra
de 100.000 al estar bajo control. Parece que está bajo control estadístico. Bueno, está bajo control estadístico. La pregunta 10 nos dice: gráfica P para desfibriladores defectuosos. Resuelva el ejercicio 9 suponiendo que el tamaño de cada lote es de 100 en vez de 10.000, como lo hicimos en esta pregunta. Compare la gráfica de control con la del ejercicio con el proceso de fabricación descrito en este ejercicio. Ok, vamos a estadísticas, control charts, variables por atributos. Vamos P, pero esta vez nos indica que debemos tener 100. Vamos a ir, le damos OK, y lo que vamos a hacer, vamos a comparar nuestra anterior tabla anterior, que es esta. Nos pide compararla. Este es nuestro valor del ejercicio 10. Uno es 0.02, 0.032 y 0.08. Parece que está bajo control estadístico. A diferencia del ejercicio 9, es que tenemos más valores más pequeños debido a las milésimas de diferencia que existe entre eso, con un valor de 100 y un valor de subgrupo de 100.000 en esta gráfica. Al parecer la calidad es mejor que la muestra de 100.000 debido a que por las milésimas de diferencia, y al estar bajo control estadístico, aunque ambas parece tener mejor control estadístico en su grupo de 100. Okay. La pregunta siguiente nos dice: gráfica P para matriculación en la universidad. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribirían en la universidad. Los resultados se enlistan a continuación. Las gráficas P del US National Center for Education Statistics son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Ok, estos son nuestros datos. Tenemos 15 datos. Vamos a calcular nuestra gráfica P, vamos a estadísticas. Gráficas por atributos, elige P. Vamos a escribir las descripciones y esto va a ser nuestro grupo de 1000. Vamos OK. Como vemos aquí, tenemos un valor de P de 0.634 y nuestro valor superior de 0.68 y nuestro límite inferior de 0.58, al indicar que los puntos van en descendencia y luego vuelven a subir, pero ya no cruzan la línea central, se podría decir. Parece ser que el proceso está bajo control estadístico. Las inscripciones universitarias fluctúan entre 60 y 68%. De manera ideal, la tasa de inscripciones universitarias será mucho más alta. La pregunta 12 nos dice: gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se enlistan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Ok, estos son nuestros datos. Tenemos 15 datos en crímenes. Ok, nos pide indicar si los crímenes violentos son aceptados de acuerdo a las disminuciones o un buen comportamiento. Nos dice tributos por gráfica, vamos a valor P, elegimos uno de los crímenes y vamos a tomar el tamaño de su grupo como esto, 100.000. Tenemos 100.000, le vamos a dar OK. Aquí nos da nuestra gráfica. Como vemos, estos puntos rojos nos indican que están fuera de control, pero más sin embargo la pregunta nos dice si ha sido aceptado los crímenes violentos. Es aceptable en disminución. Como vemos aquí, empieza en el valor .0075, asciende y luego va descendiendo, por lo cual al parecer el comportamiento violento ha ido disminuyendo de acuerdo a nuestra gráfica aquí presentada. Llegamos al tema de estadísticas bajo control de procesos. En primer lugar veremos gráficas de control para la variación y la media. En este ejemplo práctico dice: para comprobar la adecuación de una red de computadoras se ejecutan programas estándar benchmark periódicamente sobre la red. En cada test se seleccionan aleatoriamente 3 de estos programas de una colección que poseen esencialmente el mismo tipo de instrucciones y llamadas entrada y salida. Se toman 20 muestras calculándose el tiempo medio y el rango. Los datos de las medias y los rangos son los siguientes. Estos son nuestros datos, x1 y x2. Y nos pide como inciso A, puntos fuera de control en X. Los puntos fuera de control en X y en R. Una racha de 7 puntos consecutivos por encima o debajo de la media puede indicar si R está bajo control. Cambios en la media, por cambios en la materia prima, servicio de mantenimiento, etc. Ok, vamos a calcular nuestros datos. Vamos a estadística, control charts, gráficas de control, y elegimos variables de gráficas por su grupo. Elegimos X bar R. Tenemos que seleccionar X1 y X2, le vamos a dar OK. Las observaciones tienen que ser por un subgrupo o una área en columna, o sea, en cada columna. En este caso es X1 y X2. Aquí, como vemos, ya obtenemos los valores de X y los valores de R del rango. En este caso nuestros valores de X es 2.11, nuestros límites 3.25, menos 3.25 y USL 7.47 en cuanto a X. Y interpretando nuestra gráfica podemos ver que los puntos de variación corren a través de la línea central, lo cual parece ser que es una variación bajo control estadístico. Y mientras tanto la gráfica R nos da un valor de 2.85 y un 0 como inferior y superior 9.31. Interpretando la gráfica vemos que no hay puntos consecutivos por encima o por debajo, y no se cumple la condición de que
cuando hay puntos fuera o puntos consecutivos más de 4, puede haber no puede haber control en nuestra gráfica. En este caso pues sí tenemos un control, lo cual quiere decir que se están haciendo bien las cosas o no hay variación de proceso. Por último, para graficar nuestra gráfica R, valga la redundancia, vamos a variables por subgrupos de barra, vamos a R y elegimos x1 y x2 otra vez, le damos OK, que son nuestros datos que nos dan. Como vemos aquí nos da el mismo resultado, 2.85, 0, 9.31 en nuestra gráfica anterior, que es este. Entonces aquí tenemos nuestros dos valores, los que nos piden, 2.11 y R 2.85, contestando a las preguntas de puntos fuera de control en X. No hay puntos fuera de control, como vimos anteriormente. Puntos fuera de control en X y en R tampoco tenemos. Las condiciones de las rachas de 7 puntos consecutivos por encima o por debajo de la media, pues no nos dio ese resultado. Y R sí está bajo control, cambios en la media por cambio de la materia prima, entonces no va a haber cambios en la materia prima, en servicio de mantenimiento, tendencias. 6 puntos seguidos decreciente indica la presencia de algún factor que influye gradualmente en el proceso, desgaste en la maquinaria, cambio de temperatura, fatiga. Gráfica X, envejecimiento de la maquinaria, mezclas en R sentido descendente, mejora de los operarios o del mantenimiento en R sentido descendente, por lo que nuestro resultado, como vemos aquí en R y la media, pues no tenemos ninguna de estas condiciones, así que no se cumplen las condiciones. Luego tenemos las gráficas de control para atributos. Como un ejemplo práctico, dice: la compañía ABC X fabrica cortadoras de césped. La producción diaria es de aproximadamente 200 cortadoras. Se ha decidido seleccionar cada día 40 cortadoras al azar de la línea del proceso para realizar la prueba de calidad. La prueba consiste en realizar 2 ensayos tirando el cordón para ver si el motor arranca. El ingeniero de producción desea realizar un diagrama P para esta prueba crítica de funcionamiento. Los datos del mes de marzo, 22 días laborales, se muestran en la tabla anexa. Como pregunta 1 dice: construye la gráfica P e identifique si el proceso está bajo control. Inciso B: ¿cuántas cortadoras se requieren probar cada día? Ok, básicamente lo que hace nuestra gráfica P es determinar los defectos en las variaciones del proceso. En este caso tenemos los días como datos, tenemos 22 días exactos, y los artículos con defectos son estos. Nuestra fracción por defectos, o sea que en cada defecto por unidad vamos a tener esta cantidad. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la gráfica P. Vamos a Control Chart, gráficas por atributos, y elegimos P. Posteriormente elegimos nuestros artículos con defecto y nuestro subgrupo, lo que nos dice que el ejercicio, con 200 cortadoras. Dice 200 cortadoras, se ha decidido seleccionar cada día 40 cortadoras al azar. Entonces nuestro valor del subgrupo va a ser 40. Le vamos a dar OK y nos sale esta gráfica. Esta es nuestra gráfica.
Tenemos este resultado. Entonces aquí nos da como nuestro límite inferior 0 y superior 0.181 y nuestro valor P de 0.064, que es lo que nos pide identificar nuestros límites, y el valor P que ya obtuvimos posteriormente, y se interpreta la gráfica que obtuvimos. Como vemos aquí hay mucha variación en el proceso, los cuales hay unos llegan a tender al valor 0, posteriormente suben aquí a un punto fuera del límite superior, o sea que con este punto se cumple una condición de las interpretaciones de las condiciones para aceptar las variaciones del proceso, lo cual indica que esta gráfica, este proceso está fuera de control estadístico por la variación del proceso fuera del límite. Entonces, para el próximo mes se utilizarán estos límites revisados para conforme se tomen las muestras de cortadoras, inmediatamente se verifique el proceso que pertenece el control o no. Las muestras deberán ser de tamaño n mayor que 5 entre 0.52, lo cual nos da 95.24, lo cual son 95 porque no se pueden utilizar cortadoras con fracciones, para que los límites sean válidos.